Hola amigos de Chulautos, bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión les explicaré el funcionamiento de un alternador para vehículos. La explicación va a ser muy sencilla, va a ser lo más básico posible, no vamos a profundizar en nada técnico, y todo vamos a intentarlo aterrizar a que sea comprensible para cualquier persona, ¿vale? Por favor, si les gusta el video, los invito a suscribirse. Eso me apoya para que pueda subir más contenido. Entonces empecemos. Inicialmente tenemos que entender dónde va el alternador, qué es el alternador. Vamos a estar un poquito de lo general a lo particular. Ya saben la mecánica, yo les voy a anotando, encerrando en color rojo lo que vamos viendo. Entonces partimos de lo siguiente. Aquí tenemos un motor, puede ser gasolina, diésel, el que sea. Esos motores pues generan un movimiento para que el vehículo se desplace. Una camioneta, un carro, lo que sea. Eso es lo que va a hacer el motor. Pero ¿qué pasa? Nosotros siempre utilizamos energía eléctrica para las luces, para el radio, para los vidrios eléctricos, para los espejos eléctricos. En general, para todo lo que consuma electricidad, pues necesitamos obviamente electricidad. Ahí va a ser, suena un poquito redundante, pero pues así es. ¿Qué pasa? Nosotros para eso utilizamos una batería, que es la que tenemos acá encerrada. Todo carro utiliza una batería, como pues la que vemos acá, su poste positivo, borne positivo y negativo, y es la que acumula energía. Funciona como una batería de, digamos, como unas pilas AA, AAA, una batería de celular igualito. Me suministra, pues obviamente más grande, me suministra corriente para todo lo que yo necesite. ¿Qué corriente? Una corriente de 12 volts. Obviamente, pues como es grande, la capacidad pues así mismo es alta. Pero pues a esta batería le pasa lo mismo que le pasa a la batería de nuestros celulares o a una pila. Esa batería se descarga. Con el uso se va a descargar. Y es allí donde entra el alternador, que lo tenemos acá encerradito. ¿Qué hace el alternador? Básicamente ese alternador lo que va a hacer es cargarme la batería. Cuando la batería se va descargando, a medida que se va descargando, él envía una corriente para volverla a cargar y mantener esa carga ahí y que yo la pueda utilizar. Preámbulos. Este alternador está conectado al motor. Vamos a colocarle motor. Por medio de una correa, una banda, una faja, pues como lo llamen en cada uno de los países de ustedes, que está acá encerradito de rojo, se transmite el movimiento del motor al alternador y así es que él funciona. Él tiene que tener energía mecánica que la transmite la correa, o sea, ese movimiento para que pueda cargar la batería. Entonces acá ya tenemos el primer preámbulo. Si el motor no está encendido, el alternador no funciona y la batería no se carga. Por eso es que cuando yo apago el motor del vehículo y empiezo a consumirle accesorios, la batería se descarga y ya luego no me enciende. Eso es lo primero, o sea, tiene que el motor estar encendido para que el alternador funcione. Listo, para que genere esa corriente eléctrica. Importantísimo, acá también tenemos de paso, voy a encerrarlo con azul clarito para que sea más fácil de encontrarlo, el motor de arranque. Eso es lo que me ayuda a encender ese motor. Ese motor de arranque necesita energía eléctrica. Entonces, si yo dejo que la batería se descargue y no tenga la suficiente energía, pues no va a poder encender el motor y en general pues ahí quede varado. Entonces, pues ahí tengo que tener cuidado cuando utilice accesorios con el motor apagado. Es por eso. Eh, ¿Cómo funciona ese alternador? Vamos bien a explicar. Entonces acá debemos grabarnos lo siguiente para poder entender lo que viene. El motor, el motor de gasolina o de diésel mueve el alternador. Ese alternador, cuando se mueve, genera corriente eléctrica. Entonces acá podemos ver esta parte, cerremos la de color verde, la carcasa,
Y ahora con un amarillo vemos un cablecito acá que va para el positivo y un cablecito acá que va para el negativo. Y ya pasamos a la siguiente diapositiva. Listo. Ahora, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo genera una corriente? Resulta que cuando pues, ahí entra el principio del magnetismo que no vamos a profundizar mucho porque pues tiene mucho por ver. Pero básicamente lo que me dice eso es que cuando yo tengo un embobinado, o sea, un alambre de cobre envuelto, enrollado en algo y acerco un imán, me genera una corriente eléctrica. Básicamente es eso. Entonces, ¿dónde tengo los embobinados? Vamos a marcar las imágenes para guiarlos. La imagen uno, la imagen 2, la 3 y la 4. Entonces, ¿qué hago básicamente? Vamos a ver la imagen 3. La imagen 3, lo que está en color gris, que va a meterle ahí el color rojito en medio, eso es la carcasa del alternador. Eso es lo que está fijo. Fijo tiene unas bobinas que están como en color anaranjado. Las voy a marcar acá. O les voy a hacer una flechita más bien. Esas son las bobinas. Esas bobinas están quieticas en la carcasa del alternador. Y en el centro tengo un rotor, que es el que está conectado a la correa que viene pues del motor de combustión interna, bien sea gasolina. O sea, la correa transmite el movimiento a ese rotor y eso es lo que se mueve. Ese rotor tiene campos magnéticos que llevan a la bobina, se le acerca y lo aleja para generar la corriente. O sea, cuando acá está en el centro esa flechita negra que está girando, eso se mueve. Y eso que dice S y N son los polos de un electroimán. Ese electroimán, al moverse, excita las bobinas y genera una corriente. O sea, básicamente es eso. Entonces, resumamos. Viene en la carcasa un embobinado que viene fijo y en el centro viene un rotor. Eso tiene un electroimán que cuando se acerca a esas bobinas genera una corriente. Como él va girando, se acerca y se aleja y va generando esa corriente. ¿Qué pasa allí? Como un electroimán, les explico, es un imán que funciona por electricidad. En cuanto más le dé electricidad, se va a volver más magnético, va a traer más las cosas. Y yo le pongo poquita electricidad y no va a generar un campo magnético tan grande. Entonces, a medida que va girando, va a generar corriente. Entonces, de allí nos vamos a la imagen uno. Esa corriente que me genera, la genera así como esas montañitas, son una corriente sinusoidal. Entonces ahí me genera la fase uno, la fase 2, la fase 3. Eso básicamente es corriente alterna, como están las casas. Y ahí es donde van a empezar a entrar las partes del alternador. ¿Listo? La primera parte, yo les había comentado, en el centro el rotor es un electroimán. Ese electroimán, como se alimenta por una corriente eléctrica, pues yo necesito buscar la manera de meterle energía a ese electroimán. ¿Y cómo lo hago? Vamos a ver la imagen 4. Para que ese electroimán tenga corriente, necesito pues una polaridad positiva o una negativa. Ahí lo que se ve girando, que estoy resaltando en rojo, es el mismo rotor. Él tiene dos aritos. Voy a ponerle acá una flecha. Un arito, dos aritos. Ahí llevan unas escobillas, que son las que están, coloquémosle azul, son las que están acá azul. Esas escobillas hacen que ese electroimán se energice para que se vuelva más magnético, o sea, que sea un imán de esos que se adhieren duro a la superficie o los que son que se adhiere pero uno lo puede quitar con relativa facilidad y eso depende de qué tanta corriente vaya a generar el alternador. Entonces ahí entra en juego la primera parte, en la imagen 2, lo que vemos es un par de escobillas. Ese par de escobillas están conectados al rotor y su función es transmitirle corriente al rotor del alternador. Como ustedes ven, vamos acá en azul en la parte de abajo, eso está conectado a un rotor, a unos anillitos, y esos anillos se están moviendo y por eso se desgastan. Entonces ahí viene lo primero, las escobillas lo que se encargan es de
meter energía a ese rotor para que generen un campo magnético en ese electroimán y puedan generar una corriente. ¿Listo? Hasta ahí pues no tiene mucha ciencia y porque nos estamos yendo a conceptos que no son demasiado complicados. Esa es la función de las escobillas. Se conectan a los aros que vimos, uno y 2, y generan un campo magnético en ese rotor. Entonces ya cuando está rotando, pues vamos a ver la imagen uno y si yo conectara un osciloscopio veo tres corrientes, tres fases diferentes y me generó corriente de casa. Listo, ahora vamos a ver la siguiente imagen. Vamos a lo mismo, marcar uno, 2, 3, 4. La imagen uno es la corriente que, listo, teníamos el rotor girando, eso me generó una corriente, y esa corriente es como montañitas, que es la corriente que está en la casa, eso significa que no tiene polaridad, a veces positiva, a veces negativa, yo puedo conectarla al derecho, al revés, y eso no pasa problema, no hay ningún problema porque pues eh, no tiene polaridad. Ahí vienen las otras dos partes del alternador. El número 2 es el puente de diodos. ¿Qué hace el puente de diodos? Hace que la corriente que vemos ahí, el puente de diodos y rectificador, hace que esa corriente que está fluctuando entre positivo y negativo solamente sea corriente de 12 voltios. Es decir, ese puente de diodos me pasa de la corriente de la imagen uno, que es alterna desde casa, a la corriente que se ve en la imagen 4. Si ustedes ven, ya es una corriente que siempre es constante. Siempre tiene. Ay, qué pena, ahí se me fue un poquito el dedo. Eso tiene 12 voltios y nunca va a cambiar el voltaje. En la otra vemos que pues en el eje que dice 0.51 es el voltaje. Y siempre, si yo miro en un momento dado, está en 1 voltio, luego en 0.5, llega un momento que está en 0, llega un momento, pues cierta corriente que es la azul, la roja o la negra. El caso, el puente de Dios lo que va a hacer es que de una corriente alterna de casa, incluso trifásica, que no vamos a profundizar qué es trifásica, porque pues es un curso completo diferente, vamos a tener una corriente lineal de 12 voltios, que es igualita a la que tiene la batería. ¿Listo? Luego de eso tenemos el 3. El 3 simplemente, incluso ahí vemos unas escobillas, eso depende del modelo de alternadora, está señalado, y le voy a poner una E. Eso es el regulador. ¿Qué hace el regulador? Esa corriente que se va a excitar al rotor, él la regula para que sea la que necesita. Si la batería está muy bajita, pues le mete más corriente para que el campo magnético sea mayor y me bote más corriente al alternador. Si la batería está bien de carga, le mete poca corriente al rotor, al electroimán que gira, para que genere una menor corriente para cargar la batería. Entonces ahí tenemos los tres, digamos, los tres componentes básicos que yo escucho cuando le hacen mantenimiento a, a mi alternador. El 2, el número 2, el de la imagen de acá, que es esta imagen, que es el puente de Dios, entonces ya sabemos que me convierte en una corriente alterna a la directa. El número 3, que es el regulador, lo que hace es que me regula la corriente de entrada al, al rotor y hace que pues yo tenga la corriente de salida, o sea, podemos ver acá, vamos a trazar otras líneas para profundizar un poquito más. El regulador hace que esa corriente siempre sea en 12 voltios. Si se daña y no excita el rotor, voy a tener una salida por acá abajo de 6 voltios. No va a ser suficiente para cargar la batería. O voy a tener una salida por acá más alta, puede ser de 18 o 17 voltios. Eso hace que tampoco me vaya a cargar la batería. Entonces, básicamente es eso. Y las escobillas. Las escobillas que están acá marcadas en la E. Así a grosso modo, intentando ser pues lo más claro posible es cómo funciona un alternador. Y vamos a cerrar con las fallas comunes, que pues ya conociendo más o menos como la explicación básica podemos diagnosticar un alternador. La primera, vamos a vernos componente a componente, que el mantenimiento básico que se le hace a un alternador es el 2, o sea, este de acá, cuando se daña el puente de diodos, el 3 cuando se daña el regulador o el 4 cuando se daña la escobilla. Más o menos eso es lo que se le hace uno
cuando va a reemplazar. Entonces, ¿qué fallas puede tener? Si se daña el 2, lo que pasa es que ya no va a tener una corriente como la de abajo, sino como la de arriba. Eso me va a generar fallas en componentes electrónicos porque va a tener una corriente alterna va a ser prácticamente una corriente parásita por ahí en todo el sistema y la batería se me va a descargar. ¿Por qué? Porque la corriente no es directa sino alterna y no la va a poder cargar bien. Si me falla el 3, que es el regulador, voy a tener una corriente muy bajita. Si yo voy a medir la corriente de la batería va a ser muy, bueno, la salida del alternador va a ser muy bajita y no va a cargar bien la batería. O si la corriente es muy alta, me puede quemar o incluso estallar la batería porque me está mandando mucha corriente. Y o si se daña la escobilla, básicamente como es la parte mecánica que está tocando ese rotor para excitarlo, normalmente si se daña ya deja de hacer contacto, no excita el rotor y al no excitar el rotor, pues eso no genera un campo magnético y la corriente, el voltaje que yo voy a tener para esa batería va a ser muy pequeño. O sea, no la va a cargar, por eso es que cualquiera de eso es lo básico. Adicional, obviamente, se me puede dañar el rotor, se me puede dañar pues las bobinas que van ahí, que sería el estator, lo que va pegado a la carcasa del alternador, también se me puede dañar, pero no es lo común. Espero pues haber sido lo más claro posible, lo más didáctico posible. Por favor, si les gustó el video, los invito a suscribirse, dejen los comentarios si quieren profundizar en algo adicional. Vamos a ver de pronto si quieren ver qué es voltaje, qué es corriente, qué es campos magnéticos, para entender un poquito más a fondo los conceptos. No se preocupen de pronto si no logran comprender al 100 todos los conceptos, porque pues realmente hay que tener unos conocimientos técnicos previos para pues entender muy claro de dónde viene una corriente alterna trifásica, el concepto de un puente de Dios, cómo funciona, pero pues acá entendimos, digamos que lo que necesitamos. Muchas gracias y pues ya saben, los invito a suscribirse a Chulautos.